En la España rural de hace 70 años, un pueblo sin herrero era un pueblo paralizado. Sin molinero era un pueblo sin harina. Sin tejero, sin tejados. Cada oficio sostenía algo. Formaban una cadena en la que todos dependían de todos. Hoy esa cadena se rompió, y con ella desaparecieron 15 maneras de trabajar, de vivir y de entender el mundo que muchos de vosotros todavía alcanzasteis a ver. El pellejero. Hay un objeto que aparece en todas las romerías, en todas las jornadas de campo, en todas las fiestas de la España de antes. La bota de vino. Ese pellejo oscuro y brillante, con su boquilla de madera o de latón, que pasaba de mano en mano y que sabía a cuero y a vino a partes iguales. Ese objeto lo hacía el pellejero, o el botero, que así se le llamaba en muchas zonas de Aragón y Castilla. Su materia prima era la piel de cabra o de cordero, una piel entera, sin cortes, que había que curtir y tratar para impermeabilizarla por dentro. El proceso de curtido era largo y oloroso. Las pieles se limpiaban, se sumergían en baños de corteza de árbol durante semanas, se estiraban, se secaban, se trabajaban con grasa animal para darles la flexibilidad necesaria. El interior del pellejo se impermeabilizaba con pez negra, una resina que se fundía caliente y se aplicaba moviendo el recipiente para que cubriera toda la superficie de dentro. Ese sabor a pez mezclado con el vino era inconfundible. Cualquiera que haya bebido de una bota de verdad sabe exactamente de qué hablamos. Además de botas de vino, el pellejero fabricaba odres para transportar aceite, pellejos para guardar agua, recipientes de todo tipo que en un mundo sin plástico ni cristal barato eran absolutamente imprescindibles. Con la llegada de las botellas de vidrio accesibles y los garrafones de plástico, el pellejo quedó reducido a recuerdo de fiesta. Y el pellejero, con él, el espartero. Para entender al espartero hay que entender primero lo que era el esparto. Una planta dura, fibrosa, que crecía en los secarrales de Levante, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Casi sin agua, casi sin suelo. Una planta que parecía que no servía para nada y que en realidad lo servía para todo. El espartero la conocía desde crío. Sabía cuándo cortarla, cómo meterla en agua para que se ablandara, cuánto tiempo dejarla en remojo antes de ponerse a trabajar. Y luego, con las manos y a veces con los pies, empezaba a trenzar. De esas trenzas salían esteras para el suelo de las casas, capachos para prensar la aceituna en los molinos de aceite, serones para cargar en los lomos de las bestias, espuertas para recoger la tierra, sogas, pleitas, cestos. El esparto estaba en todas partes. En la cocina, en el campo, en la cuadra, en la almazara. Era un oficio que se hacía en casa, muchas veces en las noches de invierno, con toda la familia alrededor. Las mujeres trenzaban mientras los hombres formaban las piezas. Los críos aprendían mirando, sin que nadie se lo explicara en voz alta. Y así pasaba de una generación a la siguiente, sin escuelas ni manuales. Cuando llegaron el plástico y los sacos industriales, el esparto perdió su sitio de golpe, y con él el espartero perdió el suyo. El carbonero. Hay oficios duros. Y luego está el del carbonero. No porque fuera complicado de entender, sino porque exigía algo que ya nadie está dispuesto a dar. Semanas enteras solo en el monte, lejos del pueblo, sin dormir bien, sin separarte del fuego ni un momento. La carbonera era una hoguera enterrada. Se apilaba la leña en forma de cúpula, se cubría de tierra y ramaje y se prendía por dentro. El fuego tenía que arder sin llama, ahogado, transformando la madera en carbón vegetal poco a poco. Ese proceso podía tardar entre 8 y 15 días. Durante todo ese tiempo, el carbonero no se movía de allí. Vigilaba el humo que salía por los agujeros de la cubierta. Si el humo era blanco y espeso, todo iba bien. Si cambiaba de color o salía por donde no debía, había que actuar de inmediato. Tapar, corregir, reajustar. Un fallo de atención de pocas horas podía arruinar semanas de trabajo. Dormían en chozas de palo y brezo que ellos mismos construían al llegar al monte. Comían lo que traían desde el pueblo al principio y lo que podían conseguir después. Cuando el carbón estaba listo, lo ensacaban, lo cargaban en las caballerías y bajaban a venderlo. Era una vida aparte. Y cuando llegó el gas butano a los pueblos, esa vida se acabó casi de un día para otro. El calero, ese blanco tan característico de las fachadas del sur de España, de los muros de piedra encalados año tras año, de los corrales y las cuadras pintadas a brocha gorda, venía de sus manos.
El calero era uno de esos oficios que dejó huella en todos los pueblos de España sin que hoy casi nadie lo recuerde. El proceso empezaba en la cantera. El calero seleccionaba la piedra caliza, la acarreaba hasta el horno y la apilaba con cuidado. Luego encendía el fuego, y a partir de ahí no había descanso. El horno tenía que mantenerse a más de 900 grados durante días seguidos, quemando leña sin parar, sin que la temperatura bajara. Cuando la cal cocida salía del horno, había que apagarla con agua. El contacto producía un calor violento, vapor, borbotones. De ahí salía la pasta que se aplicaba a las paredes. Cal viva primero, cal apagada después, lechada de cal al final. Era un oficio físico y peligroso. Las quemaduras eran habituales. El polvo de cal se metía en los pulmones, en los ojos, en la ropa, y sin embargo era imprescindible. Sin el calero no había paredes blancas, no había desinfección, no había construcción rural tal como la conocemos. El herrero. La fragua estaba siempre en un lugar visible, en una calle principal cerca de la plaza, donde todo el mundo pudiera llegar sin rodeos, porque el herrero era el hombre al que todos necesitaban en algún momento y nadie podía permitirse no encontrar. El fuego de la fragua nunca se apagaba del todo. Por las mañanas, el herrero soplaba las brasas con el fuelle, las avivaba, metía el hierro hasta que quedaba al rojo vivo y entonces empezaba a golpear. El sonido del martillo sobre el yunque era tan constante en los pueblos que dejaba de escucharse como el río o las campanas. Solo lo notabas cuando paraba. Herraba mulas y caballos. Eso era lo más visible. Pero también forjaba las rejas de las ventanas, las bisagras de las puertas, las azadas y los arados, los cencerros para el ganado, los ganchos de las cocinas, las cadenas de los pozos. Si algo se rompía y era de hierro, iba al herrero. Y el herrero lo arreglaba o lo hacía de nuevo desde cero. Muchos herreros eran también una especie de veterinarios del pueblo. Sabían cuándo una caballería cojeaba por culpa de una herradura mal puesta y cuándo el problema venía de más adentro. Ese conocimiento acumulado durante generaciones no estaba escrito en ningún sitio. Estaba en las manos y en la cabeza del herrero. El cestero rural. Las manos del cestero eran manos distintas, marcadas, con los dedos más duros de lo normal, con pequeñas cicatrices de los cortes del mimbre. Manos que desde crío habían aprendido a doblar sin romper, a tensar sin partir, a darle forma a algo que tenía que aguantar el peso y el uso de cada día. El cestero rural trabajaba con lo que el entorno le daba. Mimbre en las riberas de los ríos, castaño en las zonas de montaña, avellano o sauce según la comarca. No había una sola manera de hacer cestería en España porque cada zona tenía su material, su técnica y sus piezas propias. Y los cestos que salían de esas manos no eran adorno, eran herramienta. La banasta para llevar la ropa al lavadero, el cesto de la compra que colgaba del brazo en el mercado, las nasas que los pescadores de río sumergían en las corrientes para atrapar truchas y anguilas, los capachos para el molino de aceite, los serones para las caballerías. Un cestero malo hacía piezas que se deshacían al primer uso. Uno bueno hacía piezas que pasaban de padres a hijos. La diferencia era los años de práctica, y esos años ya no tiene nadie interés en invertirlos. El cordelero. Sin cuerdas no funcionaba nada en la España rural. Las cuerdas ataban los haces de trigo después de la siega, sostenían los cubos en los pozos, formaban los ronzales con los que se guiaba a las caballerías, sujetaban las cargas sobre los lomos de las mulas, tensaban los telares, cerraban los sacos del molino. Todo lo que había que atar en algún momento pasaba por una cuerda, y esa cuerda la hacía el cordelero. Trabajaba principalmente con cáñamo. Las fibras se cardaban y se hilaban primero. Luego se trenzaban varias hebras juntas, retorciéndolas en sentidos opuestos para que la tensión las mantuviera unidas. Cuanto más capas, más grosor, más resistencia. El taller del cordelero era una calle larga o un patio amplio, porque para hacer cuerda se necesita espacio, mucho espacio. El proceso se hacía caminando hacia atrás, mientras la cuerda se iba formando delante, metro a metro. Los cordeleros más experimentados calculaban a ojo el grosor final con una precisión que hoy sorprende. Con la llegada del nylon y las fibras sintéticas industriales, el cáñamo dejó de tener mercado de un día para otro. Si no quieres perderte más vídeos recordando la España de antes, te invito a suscribirte al canal. El constructor de carros.
Un carro bien hecho era una inversión de por vida. No se compraba cada temporada ni se tiraba cuando se rompía una pieza. Se reparaba, se reforzaba, se heredaba. Y hacerlo bien desde el principio requería dominar dos materiales a la vez, la madera y el hierro. El carretero, que así se le llamaba en muchas zonas, sabía qué árbol servía para cada parte. El olmo para las ruedas, porque era duro y no se rajaba con los golpes. El fresno para los varales, porque era flexible y absorbía la vibración del camino. La encina para los cubos del eje, porque aguantaba el peso sin deformarse con los años. Las ruedas eran la pieza más delicada de todas. Cada radio tenía que encajar a la perfección, con la inclinación exacta para que la rueda rodara sin bambolear. Luego venía el herrero a ponerle la llanta de hierro alrededor, calentándola al rojo para que encajara justa y apretándola con agua fría para que se contrajera y quedara fija para siempre. Había familias enteras de constructores de carros en las que el oficio llevaba 3 o 4 generaciones sin interrumpirse. El hijo aprendía del padre, el padre había aprendido del abuelo. Cuando llegaron los tractores y los remolques metálicos, esas sagas se cortaron de golpe, y los últimos carreteros se jubilaron sin nadie a quien enseñar. El alpargatero. Antes de que llegara el zapato de goma y el calzado industrial a los pueblos, media España calzaba alpargatas, y las alpargatas las hacía el alpargatero. Todo empezaba en el esparto. Las fibras se trenzaban formando una suela compacta, dura, que aguantaba el terreno pedregoso y la humedad del campo. Sobre esa suela se cosía la lona, que formaba el empeine y el talón, todo a mano, con una aguja gruesa y un dedal de cuero para no destrozarse los dedos en el proceso. Las alpargatas buenas eran de punta redonda o punta cuadrada según la zona, blancas para los días de fiesta, negras para el trabajo, con cintas que subían por el tobillo o sin ellas. Cada región tenía su estilo, su corte, su manera de atar. Reconocías de dónde era alguien por cómo llevaba las alpargatas. El alpargatero trabajaba en un taller pequeño, muchas veces en la planta baja de su propia casa. Los vecinos venían a medirse, a recoger el encargo, a pedir que les cosieran una suela nueva sobre el empeine viejo cuando éste todavía aguantaba, porque no se tiraba nada que pudiera repararse. Con la industrialización del calzado en los años 60 y 70, el alpargatero artesanal fue desapareciendo pueblo a pueblo, comarca a comarca, casi sin hacer ruido. El tejero. Los tejados de los pueblos de España los hizo él. Esa teja árabe curva, de color terracota, que cubre las casas de Castilla, Aragón, Andalucía, Extremadura y Levante, salió de sus manos, y de su barro, y de su horno. El proceso era físico desde el principio. Había que encontrar la arcilla adecuada, extraerla, amasarla con agua hasta conseguir la consistencia correcta. El amasado se hacía con los pies descalzos, pisando el barro una y otra vez hasta que no quedara ninguna burbuja de aire. Un barro mal amasado producía tejas que se agrietaban en el horno o se rompían al primer aguacero fuerte. Después venían los moldes. La teja se formaba envolviendo el barro alrededor de un molde cónico de madera, dándole la curvatura característica. Se dejaba secar al sol varios días, con cuidado de que no le diera el viento de golpe ni se mojara antes de tiempo. Y luego, al horno. El horno de tejas era una estructura de ladrillo y tierra que alcanzaba temperaturas muy altas durante días. La cocción daba al barro su dureza definitiva, su color, su impermeabilidad. De ahí salía la teja que llevaría décadas sobre los tejados sin que nadie se acordara de quién la había hecho. Cuando las fábricas de cerámica industrial empezaron a producir tejas a gran escala, el tejero artesanal no pudo competir con los precios. El pastor trashumante. Hay que hacer un esfuerzo para imaginar lo que era la trashumancia de verdad, no la idea romántica del pastor con su cayado en un paisaje bonito. La realidad era otra. Meses caminando, cientos de kilómetros a pie, por las cañadas reales, que eran las autopistas del ganado antes de que existieran las autopistas. En otoño, los rebaños bajaban desde los pastos de verano en los Pirineos, la cordillera Cantábrica o el sistema ibérico hasta los pastos de invierno en Extremadura, Andalucía o Murcia. En primavera, el camino a la inversa. El pastor iba con ellos, siempre, sin excepción. Era una vida completamente ajena al mundo del pueblo y la ciudad. El pastor trashumante conocía cada fuente del camino, cada descansadero, cada punto de peligro.
Sabía leer el tiempo con horas de adelanto. Sabía qué plantas podían envenenar al ganado y cuáles lo curaban. Su casa era el cielo, su calendario era el movimiento del sol. Y había algo más. Las cañadas reales eran también caminos de cultura. Los pastores trashumantes llevaban noticias, semillas, palabras de un extremo a otro de España. Eran una especie de correo humano que conectaba regiones que de otra manera no habrían tenido contacto. Con la aparición del transporte de ganado en camión y la reducción de los pastos comunales, la trashumancia a pie fue desapareciendo a lo largo del siglo XX. Hoy quedan muy pocas cuadrillas que mantienen las cañadas vivas, más como testimonio que como necesidad. El cultivador de cáñamo. Durante siglos, el cáñamo fue una de las plantas más útiles que existían en la España rural, y cultivarla y transformarla era un oficio en sí mismo, con su propio ciclo, sus propias herramientas y su propio calendario. El cáñamo se sembraba en primavera en tierras frescas y con agua disponible. Crecía deprisa muy alto, formando campos densos que en verano llegaban a los 2 metros. La cosecha se hacía a mano, arrancando las plantas de raíz o cortándolas al ras. Luego venía el enriado, que era el proceso más llamativo. Los manojos de cáñamo se sumergían en ríos o balsas durante semanas, para que la parte exterior de los tallos se pudriera y se pudieran separar las fibras del interior. El olor era fuerte y se notaba en todo el pueblo. Los brazos que sacaban los manojos del agua quedaban manchados y ásperos durante días. Después el espadado. Golpear los tallos con una tablilla para romper el leño interior y liberar las fibras. Y luego el rastrillado para limpiarlas y alinearlas, dejándolas listas para hilar. De esas fibras salían cuerdas, telas para sacos, redes para pescar, lonas para los carros. El cáñamo lo daba todo. Y cuando llegaron las fibras sintéticas, dejó de cultivarse en la mayoría de las comarcas españolas casi de un año para otro. El esquilador de caballerías. Una vez al año, casi sin avisar, aparecía por el pueblo. Llegaba con sus tijeras, su peine de metal y esa seguridad en los movimientos que solo dan los años de oficio. El esquilador de caballerías era uno de esos hombres que todo el mundo conocía, pero que no estaba casi nunca. Su trabajo era sencillo de explicar y difícil de hacer bien. Las mulas, los caballos, los burros que tiraban del arado y cargaban con los costales, necesitaban que les cortaran el pelo antes del verano. Un animal sin esquilar en los meses de calor sufría más, sudaba en exceso, rendía menos. Así que el esquilador no era un capricho, era una necesidad. Lo que impresionaba era verle trabajar. Colocaba al animal, le hablaba bajito para calmarlo y empezaba. Las tijeras se movían con una cadencia rítmica, casi hipnótica. Primero el lomo, luego los flancos, después las patas. El pelo caía al suelo en mechones gordos, mientras el hombre avanzaba sin pausa, sin dudar, sin equivocarse. No había 2 esquiladores que lo hicieran igual. Algunos dejaban dibujos en el pelaje, formas geométricas que eran casi una firma personal. Y cuando terminaban, el animal parecía otro, más ligero, más fresco, listo para otra temporada de trabajo. Con la llegada de la maquinaria agrícola y la desaparición de las caballerías de los campos, este oficio se fue quedando sin clientes. Y sin clientes, sin herederos. El segador a hoz. En junio y julio, cuando el trigo maduraba, había que segarlo antes de que se pasara o viniera una tormenta a tumbarlo. No había margen, y las familias solas no podían con todo. Así que se formaban cuadrillas. Hombres que iban de pueblo en pueblo, siguiendo la maduración del cereal de norte a sur, de Castilla a Andalucía, trabajando a jornal en las fincas ajenas. La hoz en la mano derecha, el brazo izquierdo recogiendo los tallos, la espalda doblada desde el amanecer, un golpe limpio y el puñado de trigo quedaba cortado. Otro golpe, y otro, y otro. Durante horas, bajo un sol que en la meseta de julio aplasta sin piedad. Los segadores dormían en los pajares de los pueblos donde trabajaban. Comían lo que les daba el amo, que no siempre era suficiente. Y cuando terminaban en una finca, a la siguiente. Algunas cuadrillas recorrían así cientos de kilómetros a lo largo del verano, siguiendo la cosecha como quien sigue una estela. Y luego estaba la era, ese espacio redondo y limpio donde se trillaba el grano y se aventaba la paja. Todo el pueblo participaba. Los trillos de pedernal, arrastrados por las caballerías,
las orcas levantando la parva al aire, el viento separando el grano ligero de la paja. Era el momento más colectivo del año. Con la llegada de la cosechadora mecánica, lo que antes necesitaba 20 hombres durante una semana pasó a hacerse en un día. Las cuadrillas se disolvieron, la era quedó vacía, y ese momento de trabajo compartido que cerraba el año agrícola desapareció para siempre. La tejedora de trapillo. Para el último oficio de esta lista, hemos querido quedarnos con uno que muchos recordaréis haber visto en casa. No en el campo, no en el monte. En el interior de las casas, junto a la ventana para aprovechar la luz, o al lado del fuego en los meses fríos. La tejedora de trapillo no compraba su materia prima en ninguna tienda. La cogía de lo que ya no servía. Ropa vieja, sábanas gastadas, sacos rotos, todo lo que estaba demasiado deteriorado para seguir usándose tal cual se cortaba en tiras largas y estrechas. Esas tiras se enrollaban en ovillos grandes y de colores mezclados, y luego se metían en el telar. El telar de trapillo era un armazón de madera sencillo, muchas veces construido por el propio marido o el padre. No tenía nada que ver con los grandes telares de los talleres textiles. Era pequeño, doméstico, manejable, pero de él salían alfombras y tapetes que cubrían el suelo de piedra fría, que ponían color en las habitaciones oscuras, que duraban décadas sin romperse porque estaban hechas de lo que ya había aguantado mucho. Era un oficio silencioso. El sonido del telar, ese golpe seco y rítmico de la lanzadera cruzando los hilos, era parte del sonido de las casas, tan normal que no se escuchaba, igual que no se escucha el reloj cuando llevas años mirándolo. Cuando llegó la alfombra de fábrica barata y la ropa desechable, ya no hubo trapos que reutilizar. Y la tejedora de trapillo, que había sido durante generaciones la última responsable de que nada se tirara antes de tiempo, se quedó sin materia prima y sin oficio. Si alguno de estos oficios os ha traído un recuerdo, un nombre, una cara, contádnoslo en los comentarios. Nos encanta leer lo que vivisteis vosotros de primera mano, porque eso no lo recoge ningún libro. Y si queréis seguir recordando aquella España, os invitamos a ver alguno de los vídeos que aparecen a continuación. Si no queréis perderos ninguno, suscribíos al canal.